Bienvenidas, bienvenidos una vez más a su programa de Serapaz por Rompimiento TV. En México se contabilizan más de 27,000 desaparecidos. En este momento, las familias de las víctimas se dedican a buscar a sus familiares y se dedican también a lograr una ley general contra la desaparición por personas y desaparición forzada. En esta ocasión hemos invitado a personas, a representantes del movimiento por nuestros desaparecidos en México. Ellas son Mónica Orozco Enríquez, quien viene del colectivo de deudos y defensores por la dignidad de nuestros desaparecidos. Muchas gracias, Mónica, por estar acá. Itzia Mirabete Veraza, de la Red Retoño, quienes forman parte del movimiento por nuestros desaparecidos en México. Lolis, muchas gracias. En esta ocasión pues nos sentimos muy orgullosas de que podamos estar juntas y poder dirigir este programa. Gracias, Olinka. Mónica, tú tienes un hijo desaparecido. ¿Podrías compartirnos a qué obstáculos te has enfrentado en todo este largo proceso de 3 años de búsqueda? Sí, efectivamente, mi hijo se llama Benjamín Ulises Medina Orozco, desaparecido el 27 de julio del 2013. Y en este proceso de búsqueda, en un principio me encontré con la negatividad de que me quisiera levantar el acta de desaparición de mi hijo. Puesto que para ellos, por la edad de mi hijo, ellos decían y pensaban que mi hijo podía haber estado en la fiesta, o podía haberse ido con la novia, o podía haberse ido fuera del país. Sí, era que yo estaba en malos términos con él, los cuales no era cierto. Aceptan levantarme un acta circunstanciada o de hechos en el estado de Pachuca, Hidalgo, donde él desaparece, y nunca me informan que un acta circunstanciada es nada más estás avisando que él no regresó a casa y no hay nada que investigar. Levanto un acta igualmente en el Estado de México y lo mismo me dicen, por no ser el lugar donde es la desaparición de mi hijo, no pueden tomarme una acta de averiguación previa y me la toman de hechos también. En este caminar pasa un año completo en el que yo no veo que ellos busquen a mi hijo, ni siquiera se haga una averiguación. Más al contrario, me encontré con personas del mismo Pachuca donde me decían que si mi hijo estaba muerto, pues que yo no me preocupara, que los perros lo sacarían. Esta forma de revictimizar para nosotros fue muy cruel, porque yo buscaba a mi hijo y me di a la tarea de buscarlo yo misma, sacando volantes, llevando lonas, preguntando pueblo por pueblo y esquina por esquina, en las iglesias, en las cárceles cercanas donde él desapareció, si no sabían nada de él. Desafortunadamente han pasado 3 años en los que he llegado ya a búsqueda más elevada, pero sin resultado alguno. Dejamos pasar los tiempos más importantes en un principio. Nada más ahí yo te quisiera preguntar, ¿cómo lograste elevar la búsqueda, o sea, mejorarla, tener más herramientas de búsqueda? ¿Qué pasó? A casi un año conozco, en la marcha del 10 de mayo, conozco a deudos y defensores por la dignidad de nuestros desaparecidos, y ellos me llevan a la Procuraduría del Estado de México y me llevan a la Fiscalía de Búsqueda para Personas Desaparecidas o Ausentes en el Distrito Federal, en la PGR. Es como consigo que después de un año se pueda hacer una investigación del lugar donde mi hijo desaparece. Itzia, ¿por qué las familias tienen que asumir esta responsabilidad que le corresponde en principio al Estado? ¿Qué sucede en México con estos procesos de investigación y de búsqueda? Pues mira, desde la parte que hemos logrado documentar, nos hemos encontrado principalmente, diría yo, con 2 problemas.
Uno, y lo han dicho los familiares hasta el cansancio, es no hay voluntad política por parte de las autoridades para aceptar el problema tan grande que hay, ¿no? En un intento de minimizarlo, de negarlo rotundamente y decir aquí no pasa nada, deciden no abrir estas carpetas de investigación, pues justamente para no elevar la estadística, ¿no? Que luego se hace pública. Y la otra que también nos encontramos es no una falta de voluntad, sino el desconocimiento por parte de las autoridades de un protocolo homologado de búsqueda, por ejemplo, ¿no? Que obliga a cualquier autoridad, en cuanto se tiene conocimiento del hecho, de buscar inmediatamente a la persona, hacer la distinción entre si hay 72 horas, como mencionaba Moni. Es importantísimo esas 72 horas para comenzar a buscar a la persona. Mientras más rápido se active, más posibilidad hay de encontrarla con vida, y eso es fundamental, y las autoridades o no lo quieren hacer o no saben que lo tienen que hacer, ¿no? Y muchas veces tenemos que ir nosotros con nuestra infografía, con nuestro documento que dice, aquí está, tienes que hacerlo, y es hasta ese momento donde en algunas veces te dicen, bueno, pues está bien, lo voy a hacer, ¿no? Y con toda la calma del mundo, como si se tratara de buscar un lápiz. Entonces, pues nosotros hemos identificado esos problemas de no querer buscar a las personas. No, yo quería preguntarle a Mónica, porque en esta tarea de búsqueda que han emprendido las familias frente a la cerrazón que nos explica Itzia, ustedes como colectivo han tenido algunos problemas graves, ¿no? Y han tenido algunas situaciones difíciles que enfrentar, incluso ya actuando de manera organizada, de frente a las autoridades. Nos comentabas de algunas situaciones realmente muy graves, ¿no? Incluso cuando el colectivo logra empujar a una acción gubernamental, pero todavía con muy pocas herramientas, ¿no? Así es, efectivamente, nosotros encontramos con una compañerita que ella encontró sin vida, desgraciadamente, y lo que le entregan no es a su hija, le entregan el cuerpo de un hombre. Ella pierde una hija de 14 años y le entregan el cuerpo de un hombre de 30. Y a la fecha se hace la exhumación de ese cuerpo, se reconoce que no es su hija, y a la fecha ella está esperando que le entreguen a su hija, lo cual pues la espera es mucha. Y el otro problema que nos enfrentamos es la falta de protección. Desgraciadamente nosotros ya tenemos la pérdida de una mami que estaba en búsqueda y que desgraciadamente igual le arrebatan la vida, y aún así nosotros no tenemos ninguna protección, no tenemos nada que nos respalde ni que nos digan a ustedes no les va a pasar nada por el simple hecho de estar buscando a sus hijos. Estamos en riesgo. Sí, porque en ese sentido lo que decía nada más, lo que decías tú y lo que decía Itzia, ¿no? O sea, la responsabilidad del Estado para asumir esta tarea. Es una tarea que hacen las familias, pero la hacen en una situación de indefensión y con sus medios, que pues son escasos, por todo el país, según hemos estado viendo, ¿no? Numerosas búsquedas en todas partes. Bueno, y hay un proceso que se tiene ya de hace más de un año, en donde se está intentando colocar una ley, a la aprobación de la ley, y que esto, bueno, refleja una crisis de derechos humanos. Lolis, ¿a qué se debe que no se pueda generar este proceso que lleve a la aprobación de una ley? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué atora este proceso? Pues yo creo que eso tiene que ver con algo que decía Itzia, ¿no? Y es que no se reconoce la dimensión del problema y por lo tanto la necesidad de abordarlo como un problema estructural de gran envergadura en el país. Entonces está la propuesta de ley, una propuesta que hicieron las familias en un proceso largamente participativo, muy desde su mirada, su experiencia, su propuesta. Y está ahí el contenido con los lineamientos de lo que debe tener la ley, principalmente, pero me gustaría que Itzia más adelante lo pudiera puntualizar, un acento en la necesidad de la búsqueda inmediata y en la búsqueda también de larga data, ¿no? Las dos. ¿Por qué no? Yo pienso que tiene que ver con un tema de prioridades, de recursos.
O sea, para hacer la búsqueda que se necesita, el Estado tiene que destinar una cantidad muy importante de recursos para crear el sistema necesario o el aparato necesario de búsqueda a nivel nacional. Tiene que hacer una cantidad de operativos que permitan exhumaciones, identificaciones, búsqueda en vida, en fin. Entonces hay un tema de prioridad, hay un tema de asignación de recursos que tiene que ver con la voluntad política y quizá hay un tema también de una resistencia a la participación de las familias. Y eso ha sido muy importante, ¿no? Primero, nosotros sí creemos que la federación tiene que hacerse en principio responsable, no la única, por supuesto, pero tener una responsabilidad central. Y segundo, tiene que dar paso a que estas madres y padres, hermanos, familiares distintos que buscan a sus otros familiares desaparecidos, puedan hacer una labor de vigilancia, control, supervisión. Precisamente por lo que aquí en otros momentos hemos dicho, el nivel de corrupción y colusión que hay de las autoridades con el crimen organizado o de las propias autoridades actuando en la desaparición es altísimo. O sea, hemos encontrado aquí una gran cantidad de casos, se identifica participación de agentes estatales en la desaparición. Entonces, la importancia de la participación de las familias. Hay puntos de resistencia que estamos tratando de superar. Entonces yo ahí veo obstáculos importantes. Bien, pues esto es un reflejo de esta necesidad de lograr una ley general contra la desaparición forzada y por particulares. Tenemos que hacer una pausa y volvemos para seguir abordando el tema. No se vayan. Seguramente ya conoces nuestra aplicación para dispositivos Apple. Ahora, puedes contarle a un amigo que ya tenemos la versión para Android. Coméntanos en Facebook. Síguenos en Twitter. Consulta nuestro canal de YouTube desde la aplicación. O contáctanos por correo electrónico. Descarga Rompeviento. Disponibles en App Store y Google Play Store. Qué bien que continúan con nosotros. Estamos abordando el tema de la necesidad de la creación de una ley general contra la desaparición forzada y por particulares con compañeras del movimiento por nuestros desaparecidos en México. Y bueno, decir que estamos en un periodo muy importante porque está dando inicio del periodo de sesiones legislativas y en este marco pues es muy importante impulsar una propuesta desde las familias, desde los grupos de víctimas, quienes cuentan con toda esta experiencia, como ya Moni nos ha puntualizado concretamente con el caso de su hijo. Y así que las familias se han estado organizando alrededor de esta causa en un movimiento nacional que es el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México. Y este movimiento, pues en este momento precisamente en la coyuntura está colocando pues la necesidad fundamental de la aprobación de esta ley. De hecho, bueno, en todo el programa estamos viendo la serie de materiales que van acompañando la exigencia del movimiento por la creación de esta ley.
Itzia, ¿nos podrías hablar sobre cuáles son los puntos esenciales que el movimiento está colocando en relación a esta ley? Sí, claro. Pues como se ha venido explicando un poco, uno de los temas fundamentales y que siempre brinca es el tema de la búsqueda, ¿no? La búsqueda es un punto fundamental de la ley. Para esto el movimiento ha venido trabajando ideas sobre la existencia o la creación más bien de una Comisión Nacional de Búsqueda que separe también la investigación penal, es decir, independientemente de que haya una denuncia, la búsqueda de las personas tiene que empezar y continuar hasta que no se localice el paradero de la persona, también independientemente de las condiciones en las que se encuentre. Esta Comisión Nacional tiene que contener un programa nacional de búsqueda, que muy importante ahí es que contemple la participación de las familias, porque como han venido explicando, son ellas quienes conocen mejor que nadie las necesidades y los obstáculos por los que atraviesan al momento de buscar, ¿no? Además del riesgo en el que se coloca ahora que las familias en distintos procesos a nivel nacional han salido a buscar en fosas, en hospitales, en cárceles. Entonces es importante que además ese programa nacional de búsqueda contemple la búsqueda sí de fosas clandestinas e ilegales, pero también que esté privilegiando la búsqueda de las personas con vida. Además de ese programa nacional, el movimiento cree que es importante un programa nacional de exhumaciones e identificación de restos, donde se asegure esta parte que es la localización de fosas, pero también el resguardo de los restos encontrados y el procesamiento e identificación de lo que se encuentre. Y se haya un cruce de información entre los casos que está buscando la federación, pero también los que las entidades locales tienen que estar buscando, ¿no? Es decir, como decía Lolis, no todo debe recaer en la federación, también los estados tienen que asumir una responsabilidad. Sin embargo, pues por la falta también de garantías a nivel local y de la desconfianza, porque muchas veces son ellos mismos quienes han participado en las desapariciones, pues gran parte ha tenido que recaer y tiene que ser así en la federación. Otra parte importante de esta ley es que haya un presupuesto suficiente para realizar las búsquedas, las identificaciones y la creación de los organismos y programas necesarios para poder echar a andar esta ley. Un punto muy importante y donde también ha habido trabas es en la parte de la responsabilidad de superiores jerárquicos, es decir, que no solamente se sancione y se investigue a la persona que cometió directamente la desaparición, sino en el caso de autoridades al superior jerárquico que ordenó o supo que se iba a cometer o debió haber sabido en relación con sus funciones que esto se pudo haber cometido y no hizo nada para prevenirlo. Esa parte de los responsables superiores jerárquicos es muy importante que también quede en la ley para contrarrestar el clima de impunidad y de permisibilidad en el que ocurren estas desapariciones forzadas. Es muy importante que en todo, en búsqueda, investigación, se permita la participación y la coadyuvancia de los familiares, se les mantenga informados de todas las diligencias que estén haciendo las autoridades y puedan opinar y decir, yo no quiero que la línea de investigación, yo creo que va por aquí, yo creo que va por allá. Los familiares tienen muy bien identificados también patrones y entonces su voz tiene que estar en la implementación de toda la ley, no solamente en la creación. La otra es la salvaguarda necesaria para garantizar que los casos que actualmente tiene la federación no se vayan al fuero local, porque, como hemos venido diciendo muchas veces, las autoridades locales, municipales, han participado en la desaparición y actualmente lo que está haciendo mucho PGR es declinar las investigaciones hacia lo local, ¿no? Y eso pone en riesgo la investigación, pero también pone en riesgo a las familias, ¿no? Entonces también es muy importante tener clara la distribución de competencias de las familias. Y la última parte es que tiene que haber una distinción, o más bien
debe desaparecer la distinción entre una persona desaparecida y no localizada. Actualmente sí ha habido mucha esta distinción de cuando una persona no fue desaparecida, porque se diluye la responsabilidad del Estado, ¿no? Y entonces dicen, pues no es que el policía la haya desaparecido, solamente no la encontramos, pero por ahí debe estar. Entonces nosotros creemos que para poder localizarlos y que el Estado asuma la responsabilidad que tiene en el tema de desaparición, debe desaparecer esta distinción. Y pues bueno, esos son como los puntos muy básicos y a grandes rasgos que creemos como movimiento que la ley debe contener. A ver, entonces, para puntualizar nada más, la creación de la Comisión Nacional de Búsqueda, de un Plan Nacional de Búsqueda, un Plan Nacional de Exhumaciones, el presupuesto suficiente, la responsabilidad de superiores jerárquicos, la participación activa de las familias de las víctimas en el proceso, la distribución de las responsabilidades y la desaparición de la distinción entre persona desaparecida y no localizada. Son puntos que el movimiento por nuestros desaparecidos en México está colocando después de un largo proceso y un complejo proceso de las experiencias, de propuestas de las experiencias de las familias, ¿verdad? Entonces, pues está ahí sobre la mesa. Yo lo que quisiera decir es, en México hay muchas leyes que no se cumplen. Y yo nada más lo que quisiera poner sobre la mesa, porque esas son en este momento puntos críticos de la propuesta que elaboraron las familias a partir de su experiencia. Pero quizá la diferencia de este proceso es la idea de que un movimiento de familiares, y que tiene como consigna sin las familias no, esté ahí para vigilar que esa ley, si se logra, se implemente correctamente. O sea, es tener un sujeto activo, sosteniendo ese proceso más allá de la aprobación, es decir, en la manera en que se implemente y opere. Y sí creo que eso puede ayudar mucho, no solo a que se cumplan algunos aspectos principales, sino a convertir a las familias realmente en un sujeto de cambio frente a esta problemática. No es una ley impulsada por ONGs, es una ley impulsada por las familias a nivel nacional, y eso le da un carácter distinto. Y creo que es algo que también hay que poner al mismo tiempo que los contenidos, es el proceso organizativo que sostiene esta demanda y esta exigencia, ¿no? Están ahora, de hecho, ayer estuvieron con el Ejecutivo, con la Secretaría de Gobernación, exactamente en la oficina del subsecretario Campa, haciendo esta exigencia. Hoy está en el Senado una comisión, el 30 hubo actos en todo el país, el 29 un foro de búsqueda. O sea, hay una movilización de las familias en torno a esta exigencia, y creo que eso es muy importante de tenerlo presente, porque le da una calidad y un carácter a estas exigencias desde quienes tienen la legitimidad, la necesidad y la fuerza para poner esta demanda, ¿no? Sí, por eso es el lema del movimiento por nuestros desaparecidos en México: sin las familias no, por la creación de esta ley contra la desaparición forzada y por particulares. Y bueno, yo le preguntaría a Moni, ella como víctima, ¿qué le diría a los responsables de la creación de esta ley? ¿Qué le podría decir para que realmente tengan mayor impulso y compromiso por generar una ley que beneficie a las familias? La más importante, la no repetición. No volver a victimizarnos como víctimas que somos. Una búsqueda efectiva para nosotros es importante. Creo yo que si hacemos un trabajo puntual y pronto, ya no estaríamos nosotros cabalgando esta angustia, este dolor día a día. Nosotros no perdemos un hijo, nosotros perdemos la familia completa, nosotros también nos perdemos. Porque no sabemos dónde buscar,
Nadie nos dice, prepárate porque mañana tu hijo no regresa a casa. Y la indolencia, la indiferencia de las autoridades, es como si nos estuvieran desapareciendo a nosotros también. Búsqueda efectiva, sí. La no repetición, también. La no revictimización, importante. Nuestros casos, para muchos, son del fuero común. Y yo digo que no. Son del fuero federal. Somos del país entero. Un fuero común para nosotros no es necesario. Es la federación, es el gobierno en total. No queremos ser solo un papel ni un número. Queremos ser vistos. Queremos ser importantes. Pero para que no vuelva a suceder. Ya no queremos más desaparecidos, ya no queremos más fosas clandestinas, ya no queremos más indiferencia por parte de las que legislan las leyes. Que volteen a vernos. No estamos exentos, cualquiera puede estar en nuestra situación y no estamos preparados para esto. Les pido de favor que tomen en cuenta que no son 27,000 desaparecidos, somos 27,000 familias pidiendo que nuestros hijos sean localizados en las condiciones que sean, pero que ellos regresen a casa. Moni, muchas gracias. Gracias. Pues por eso una ley contra la desaparición forzada y por particulares sin las familias, no. ¿Algo más que...? Pues este es el momento, yo diría, este es el momento de buscar el mayor respaldo posible a este esfuerzo que están haciendo los familiares de personas desaparecidas. Están ellos en este momento buscando la decisión que les permita dar ese paso, apelar a la sociedad organizada, a las personas, para acompañar esta lucha y esta exigencia. Itzia, pues... Yo nada más agradecería el espacio y reiteraría un poco lo que dice Lolis. Esta es una oportunidad histórica para el gobierno, para la sociedad, de demostrar que no podemos ser indiferentes frente a una crisis de violaciones graves a derechos humanos. Este es el momento para demostrar que se puede poner un alto a las desapariciones forzadas y por particulares. Y pues Gracias. eso sería todo. Pues sin las familias no. Muchas Sin las gracias. familias no. Sin las familias no. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Hasta luego. Gracias.